buenas al canal de The Up and Road. Un día más, hoy os traigo un vídeo súper interesante y es que Mepskin me ha enviado sus nuevos motores Neon Cool 2207 de 1950 kVs y se los he montado a mi dron impermeable, así que en este vídeo nos centraremos en la review de los motores, en el cambio de motores en un dron impermeable, que hay unas cositas en cuenta que hay que tener, y luego vamos a hacer aquí donde me encuentro ahora mismo un test de vuelo de los motores para ver qué tal funcionan y cómo reaccionan con este dron de 5 pulgadas. Recordar que en mepskin.shop tenéis con el código de DIDAC10 al final de vuestra compra una rebaja del 10% de descuento en vuestro precio final. Y además no os perdáis todas las ofertas que va a sacar la marca en este mes de marzo, que son un montonazo. Si estáis más interesados en el tema, os dejo abajo en la descripción toda la info, además del link de la página web oficial de Mepskin. Así que como veis, como siempre, hay bastantes cosas que os quiero enseñar, que hay que hacer, así que no me lío más, ¡vamos allá! Vamos rápidamente a por las herramientas y componentes necesarios, y como no, aquí tenemos lo indispensable, los motores Meps Cool Neon 2207 y 2308 de 1950 kV. Mascarilla indispensable para soldar con seguridad, una estación de soldadura que nos permita como mínimo una temperatura de 400 grados, llave para las hélices, herramienta de corte, estaño de calidad y herramientas para absorber el estaño viejo. Es importante que dispongáis de una punta de soldador como esta para retirar más fácilmente el coating. Para soldaduras de calidad y seguras recomiendo siempre estaño con plomo y que contenga un poco de flux. Mi maleta de Ethics como siempre con todo lo necesario, pelacables, herramientas de corte, limas, destornilladores, pinzas, coating de Kotkin, para mí el mejor que he probado hasta la fecha para impermeabilización de drones, mini ventilador para absorber el humo del estaño y no contaminarnos, y sobre todo domina al cielo, la Biblia de los drones FPV siempre a mano por si tenemos alguna duda. Mirad por cierto qué gorra más guapa de calidad me ha enviado Mepskin, además de esta camiseta oficial con un diseño trasero guapísimo. Bien, pues lo tenemos todo, así que vamos a por el unboxing de los motores. Vamos a hablar de estos nuevos motores de Mepskin porque vienen con varias mejoras interesantes y tras probarlos me han sorprendido muchísimo. Estamos ante 1950 kV, pensados para drones de 5 pulgadas para vuelos de freestyle, pero también para vuelos cinemáticos, ya que estos 1950 kV entregan un empuje muy suave pero con bastante fuerza, así que el control se siente muy preciso, sobre todo en cambios rápidos de throttle. Han rediseñado la campana con ranuras específicas según el sentido de giro, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. Esta mejora la aerodinámica, reduce la resistencia del aire y hace que el motor sea mucho más eficiente en vuelo. Otra cosa interesante es la cuestión de temperatura. Gracias a su diseño ligero y a los rodamientos de alta conductividad térmica, se mantienen bastante estables incluso en vuelos largos y rápidos, evitando pérdidas de rendimiento. Además están súper bien construidos, llevan cable resistente a 220 grados, rodamientos de la empresa NMB, así que tenemos rodamientos de muchísima calidad, y eje de titanio TC4. El TC4 es una aleación del titanio muy fuerte pero ligera a la vez. Eso quiere decir que tenemos un eje que resiste bien los golpes y altas temperaturas sin deformarse, manteniendo el motor fiable y duradero. Y para acabar, un detalle práctico de estos nuevos Neon Cool es que vienen en versiones con rosca específica para cada dirección de giro, lo que ayuda a evitar que las hélices se nos aflojen como nos pasa siempre. Bueno, y ahora que ya sabéis todo sobre estos MEPs, vamos a hacer el cambio de motores en el Leviathan, mi dron FPV impermeabilizado. Empezamos como no sacando las hélices de nuestro dron para trabajar de manera segura y destornillando los 10 tornillos de arriba. Retiramos la placa superior del frame y como podéis ver están todos los componentes súper bien impermeabilizados. Si no sabes cómo impermeabilizar tu dron FPV te dejo en la descripción la guía completa. Retiramos las 4 tuercas de las placas centrales ya que necesitamos espacio para trabajar en la placa ESC. Necesitamos una punta ancha de corte para poder retirar el coating y las soldaduras impermeabilizadas. No olvidéis utilizar mascarilla y un mini ventilador como este para absorber y expulsar el humo del estaño lejos de nosotros. Bien, un primer truco es calentar el coating con el soldador y retirar los restos con un cepillo de dientes. El coating que no podamos retirar podemos intentarlo con una lima pequeña, trabajando con cuidado de no dañar la ESC. Retiramos los cables e intentamos dejar los pads lo más limpios posibles de restos de coating. Recomiendo volver a añadir estaño a los pads prestañeados para rejuvenecer el estaño existente.
Una vez bien despejada la placa ESC, empezamos a destornillar los motores antiguos y a retirarlo de sus patas. A simple vista se pueden apreciar los cambios físicos con los nuevos motores, veremos a ver si funcionan también mejor. Introducimos los cables del motor Cool Neon por el protector y atornillamos con los 4 tornillos el motor bien fuerte al frame. Recordar que hay 2 tornillos más largos que los otros. Estos irán sujetando el pie de TPU del dron, mientras que los cortos directamente irán al motor. Siempre aseguraros bien de que los tornillos no toquen la bobina del motor si no queréis dañar los motores antes de usarlos. Repetimos el proceso con el resto de motores y los aseguramos bien al frame. Ahora tenemos que hacer limpieza de cables, así que empezaremos a cortarlos a medida. Anteriormente tenía los cables por el interior soldados, esta vez en cambio los soldaré por fuera. Pisamos con el dedo los cables, los cortamos a medida con cuidado de no pasarnos, los pelamos con el pelacables, volvemos a cambiar la punta del soldador a una más fina, añadimos estaño en la punta del soldador para trabajar más cómodos y empezamos a pestañear los nuevos cables. Para los cables, lo mejor es calentar el cable con el soldador, añadir mínimamente estaño tocando el soldador y cuando se adhiera al cable colocar el resto del estaño por encima del cable sin tocar el soldador. Así nos aseguramos que el estaño quede bien esparcido. Ahora repetimos el proceso con todos los cables restantes. Llegó la hora de soldar los cables nuevos. Simplemente colocamos el soldador encima del cable y aplicamos presión hasta que el estaño se funda creando una única soldadura. Recordar que es importante que la soldadura nos quede brillante y no mate, para evitar problemas de energía con los motores. Soldamos todos los cables por igual hasta tener la placa ESC acabada. Para comprobar la continuidad del sistema, cogeremos un multímetro, lo pondremos en modo continuidad e iremos comprobando que no nos pite al colocar las pinzas encima de las soldaduras tal como estoy haciendo yo. Ahora sí es seguro conectar la lipo y comprobar que todos los motores suenan y vibran. Cogemos un trozo de cartón y lo colocamos bajo la placa ESC, ya que llega el momento de impermeabilizar las nuevas soldaduras. Voy a usar Kotkin, el mejor coating que hay para mí. Y cuidadosamente iremos colocando la pasta por encima de las soldaduras nuevas, cubriendo cualquier vía de entrada del agua posible. Una vez todo bien cubierto, recomiendo siempre dejar el coating mínimo un día entero para un mejor resultado. Mirar el resultado al día siguiente tan perfecto, todo bien cubierto y ahora para acabar, simplemente colocamos de nuevo la FC, la placa superior y las laterales para ponernos a punto a probar estos motores tan guapos de MEPS, los Neon Cool 2207 con un color rosa chillón perfecto para encontrar nuestro dron rápido si se nos cae en cualquier sitio. Dicho esto, ¡vamos allá! Bueno, pues estamos en el campo de vuelo, lo tenemos todo preparado, dron ya puesto con su lipo, cámara encendida, todo ajustado, así que no me voy a liar más y vamos a hacer la prueba de vuelo. Vamos a grabar tanto la O4 como la DJI Osmo Action 6 para que tengáis las dos vistas y vamos directos a volar sin rodeos. Vamos a probar estos nuevos motores de Mepskin, a ver qué tal van. Como veis, he venido a un sitio un poquito abierto para probar la fuerza de los motores y luego pues bueno, por encima del río para hacer un poquito así más escena cinemática. De momento mi primera impresión es que son extremadamente smooth y mis rates están un poquito altos con este dron, tampoco están muy suavizados, aun siendo mi dron cinemático, ¿vale? Pero bien, bien, me gusta el tacto que tienen, la fuerza. A ver, que aquí nunca he venido a volar y tampoco me conozco mucho el sitio como para arriesgar ya en principio tanto, porque, no sé si os fijáis, pero está lleno de ramas ninja, pero lleno. Bueno, vamos a volar aquí a ras del río, como veis. La verdad es que súper bien en términos de smooth, es súper suave, Vamos a volar un poco más agresivos, incluso vamos a volar alto y a probar a ver un posible dive, a ver cómo reaccionan. ¡Wow! Me ha gustado. La batería no está muy fina, pero me ha gustado ni un solo temblor en el dive. Muy guapo. Muy guapa. Sí que flota un poquito este dron, ¿vale? Sí que es verdad que flota un poco. Mirad ahí qué reacción. Muy guapa. Son como motores muy smooth para ser de 1950, que perfectamente se podrían usar para freestyle, pero también
están bastante bien para... O sea, los veo motores, sinceramente, para cinemático, ¿eh? O sea, yo en freestyle muy agresivo no sé si me metería con estos motores, ¿eh? Aunque bueno, mira, sí que reaccionan fuerte, ¿eh? Guau, lo que pasa es que llevo ya meses que no hago freestyle y se nota un montón que he perdido facultades, ¿eh? Pero sí, para hacer sus aquí rolls sí que está bastante guay. Son fuertes, ¿eh? La verdad es que me gusta muchísimo la sensación. Ahora ya es ponerlos a prueba en situaciones un poquito más arriesgadas, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Mirad aquí qué suave se vuela. ¡Guau! Muy contento, ¿eh? Muy buen cambio le he hecho. Sí que veo una mejora respecto a los antiguos. Como digo, son más suaves, pero a la vez agresivos y con un tiempo de reacción bastante alto, ¿eh? Sí, me gusta lo que tengo, lo que estoy viendo, las primeras impresiones buenísimas. Y bueno, no voy a liarme mucho más aquí porque voy a adentrarme un pelín más allí en el bosque para intentar hacer un par de escenas hoy cinemáticas, y si salen escenas chulas pues os las dejaré aquí al final del vídeo. Vamos a traer ya el dron. Llevaba tiempo sin volar, ¿eh? Últimamente vuelo muy poco. Lo dicho, llevo tiempo que vuelo poquísimo, no tengo nada de tiempo actualmente. Pero bueno, estoy muy contento con el cambio que le he hecho al dron, con los motores nuevos de Mepski, los Neon Cool 2207 de 1950 KV. Los tenéis en verde y en rosa, y podéis también, lo guapo con lo que os he contado al principio en el unboxing, podéis cambiarlos y podéis poner los dos verdes, por ejemplo, y los dos rosas, siempre en diagonal, ¿vale? Para tener así un look también bastante diferente. No me voy a liar más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, suscribiros al canal. Ahora voy a adentrarme un poquito en el bosque a ver si puedo sacar alguna toma, algún shot cinemático chulo, y si sale algo guay os lo dejo, y si no, nos vemos en la próxima. Así que, ¡vamos allá!